Padre, gracias en esta tarde por tu palabra que has enviado a nosotros, porque dice tu escritura, enviaste tu palabra y los curaste de su ruina. Padre, enviaste a tu Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados, y eso es lo que hoy vamos a celebrar, a recordar el sacrificio y la muerte de nuestro amado Cristo Jesús, pero también su resurrección, y que gracias a esa resurrección tenemos la vida eterna. Gracias te damos. Te pedimos, Padre, esta palabra sea de edificación para cada uno de mis hermanos. Trae una palabra rema a su corazón. Si ellos están pasando por alguna necesidad, envía tu palabra, Señor, y que ellos puedan ser levantados en el nombre de Cristo Jesús. Para testimonio a las naciones, Padre, podamos ser edificados como iglesia y que podamos ser revestidos del poder de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Cristo. Bueno, y no voy a hacer el repaso de todo lo que hemos visto ya en estos... Pues ya este es el tercer domingo del tema que hemos hablado acerca de la ley de la lepra. Pero sí quisiera retomar el último punto en el que nos quedamos la sesión el domingo pasado, hace 8 días, que fue la relación con el plan de Dios. Y abre tu escritura en Levítico capítulo 14. Levítico capítulo 14. En el versículo 2. Dice: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, y hasta ahí fue donde nos quedamos. Y hablamos que Cristo, nuestro sumo sacerdote, salió del campamento, se despojó a sí mismo, se hizo hombre para que Él muriera en una cruz, y por el derramamiento de su sangre nosotros podamos tener una vida en santidad, una vida en eternidad con Él. Amén. Dijimos también que el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Y tú y yo éramos como aquellas ovejas que se habían perdido entre los montes, que no sabía cómo regresar. Pero el pastor, el buen pastor de las ovejas, dejó su trono de gloria para venir por nosotros y a rescatarnos. Y dice la Escritura que Él participó de lo mismo, de carne y de sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hasta ahí fue donde nos quedamos, que Cristo vino por nosotros. Y si continuamos en el versículo 4, dice: el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica, nota lo que dice, 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Aquella persona que era impura delante de Dios y delante de todo el pueblo estaba comenzando un proceso que era su proceso de purificación. Y quiero que te pongas en su lugar. Aquel hombre que había sido despojado, desechado del campamento, lejos de su familia, yo creo que solo podía pensar en una cosa: voy a volver a estar con ellos, voy a volver a reconciliarme con mi pueblo, podré participar nuevamente de las fiestas y de todo lo que implica estar cerca de la presencia de Dios. Pero antes de que todo esto pudiera pasar, el leproso vive un proceso que a lo mejor se le podía hacer eterno, pero que era muy especial y que era necesario para que esta reconciliación se consumara. El leproso era una persona que era muy pobre. ¿Qué es lo que el sacerdote tenía que llevar? 2 avecillas vivas. Y yo creo que el leproso era tan pobre que ni siquiera le alcanzaba para esas 2 avecillas. Así como a ti y a mí no nos alcanzaba para comprar la salvación. Pero Dios tenía preparado un cordero sin mancha para que pagara el precio del pecado. Isaac le pregunta a Abraham, su padre: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham responde con una frase contundente: Jehová proveerá. Y esa es la palabra que quiero decirte a ti. Jehová proveyó
y dejó un cordero sin mancha. Es Dios quien va a proveer la ofrenda de aquel leproso, lo mismo que hizo con nosotros. Y lo que vamos a estudiar es estos elementos que el leproso y el sacerdote debían de tener para que comenzara su purificación. El primero de ellos, si quieres apuntarlo, son las 2 avecillas vivas y limpias. Y estas 2 avecillas son tipo de nuestro Señor Jesucristo. En la siguiente diapositiva, ahí, gracias. La primera de ellas era un ave muerta en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Y toda esta frase en sí mismo tiene mucho significado. El primero de ellos, el ave muerta, nos habla de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hoy venimos a celebrar, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero que imagines aquella ave. Un ave está por los cielos y es su esfera de movimiento, los cielos. Pero alguien la tuvo que bajar, alguien la tuvo que tomar para ser sacrificada. Lo mismo hizo nuestro amado Señor. Dejando su morada, vino a vivir a esta tierra y tomando forma de siervo o de hombre, se entregó a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. El segundo elemento es el barro o un vaso de barro. Y el barro tipifica a la humanidad, la fragilidad, lo terrenal. Así que aquel vaso de barro nos muestra a nuestro Señor Jesucristo, que fue sacrificado en un cuerpo terrenal, en debilidad, que fue llevado en contra de su voluntad, como cordero, como decía nuestro pastor, como un cordero, fue llevado al matadero. Y sabes, el pasaje nos dice que en ese vaso de barro iba a ser inmolada aquella ave. Aquella ave que es Cristo, ya dijimos, fue inmolado junto al vaso de barro. Es decir, Cristo en su cuerpo, en su humanidad. Pero además nos habla también que debía ser hecho en aguas corrientes. En la Biblia el agua es figura de la palabra de Dios. Pero el agua que brota o que está en corriente nos habla del Espíritu Santo. Cristo fue concebido por el Espíritu Santo. Su ministerio fue con el respaldo del Espíritu Santo. Resucitó por el Espíritu Santo. Todo en su vida fue por el Espíritu Santo. Y se dio en ofrenda además por el Espíritu Santo. Si puedes abrir tu escritura en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Versículo 14. Ahí nos está resumiendo estos 3 elementos. El ave muerta, el vaso de barro y las aguas corrientes. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Lo puedes ver, hermano? ¿Lo puedes visualizar? Cristo Jesús se entregó por ti y por mí, por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. Ese es el propósito por el cual Dios te ha rescatado, para que vivas para alabanza de su gloria y para que sirvas al Dios vivo. Cuando Cristo fue perforado, y ya lo decía hace un momento nuestro pastor, del costado salía agua y sangre. Y de la misma manera estos 2 elementos estaban en esa vasija de barro, el agua y la sangre. Pero además había una segunda ave, una avecilla viva. Si regresamos a Levítico 14, dice que tomaría la avecilla viva, en el versículo 6, tomaría la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Esta avecilla, que debía permanecer con vida, era liberada por el sacerdote para que volara. Pero antes de hacer eso, dice que tenía que ser rociada con la sangre de la avecilla muerta.
Esta avecilla viva es tipo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos su muerte, pero también su resurrección. Nuestro Señor Jesucristo tomó cuerpo y murió en aquel vaso de barro, pero no permaneció en la cruz. Tú puedes ver en la Iglesia Católica que traen a veces crucifijos con la imagen de Cristo crucificado, pero Él no se quedó en esa cruz. Él resucitó. Su cuerpo, aunque yacía en la tumba, después de 3 días y después de 3 noches, resucitó con aquellas marcas de su muerte. Las manos y sus pies perforados, un costado que había sido traspasado. La avecilla viva, que era rociada con la sangre del ave muerta, llevaba las marcas de la muerte, como nuestro Señor Jesucristo llevaba las marcas de su muerte. Pero Él había resucitado. Y entonces el sacerdote la suelta y sale volando, como Cristo ascendió y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay un segundo elemento que es el cedro. El cedro es tipo de las cosas grandes y nobles. El cedro del Líbano es un árbol grande, de gran tamaño, que es famoso por su majestuosidad. Y además es un símbolo de lujo, de prosperidad, de poder. ¿De qué nos está hablando esto? Nos está hablando de aquellos hombres y mujeres que con las cualidades más altas, que pueden a lo mejor jactarse de su inteligencia, de su corazón, de su sabiduría, de sus riquezas. La persona más brillante, la persona más honesta, o la persona que se considera más recta del mundo. Aquella persona también necesita de la sangre de Cristo. Y además, en contraste del hombre, está Cristo. Cristo, sabiduría de Dios. Cristo es el verdadero cedro. Él ha sido hecho por nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Lo más majestuoso es Él. El fuerte y glorioso. Jehová poderoso en batalla es lo que dice su palabra. Es Él. Pero además nos habla también del hisopo. El hisopo es tipo de las cosas más bajas y viles, lo más amargo. Esta es la contraparte del cedro. El hisopo era de lo más común, era de lo más silvestre, y esto nos habla del hombre que es el más miserable, cuya vida es llena de amargura. El hombre o la mujer que es humilde o que es sencillo. Tanto altivos como humildes, ambos necesitan de la sangre de Cristo. Y nuevamente el contraste. Cristo es el hombre más humilde, quien tomó el lugar de la humanidad para que podamos ser redimidos. Y hay un cuarto elemento, la grana. El primero de ellos en Isaías capítulo 1, si puedes abrir tu escritura, Isaías capítulo 1, versículo 18. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La grana la vamos a ver en 2 sentidos. El primero que nos está hablando aquí Isaías. La grana también puede ser tipo del pecado. Nos dice que si nuestros pecados fueren como la grana. Y esto es muestra de nuestra humanidad. Ya lo vimos en puntos anteriores, que está en lo profundo de nuestro corazón. Muestra nuestra debilidad. Pero dijimos que a través de los tratos personales, el dolor que produce Dios, podremos mostrar arrepentimiento. Estamos manchados con el pecado. Estamos sucios. Y necesitamos ser sumergidos por la sangre de Cristo Jesús, para que tus pecados y mis pecados sean, como dice aquí, emblanquecidos y ser blancos como la lana. Pero un segundo sentido es que la grana era obtenida de un insecto llamado cochinilla. Y sabes, este es un gusano. El Salmo 22,
Salmo 22 en el versículo 6. Este es un salmo mesiánico. Nos habla de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y el 6 dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. El Rey de Gloria se sentía como un gusano. Y así como era obtenida la grana originalmente de aquel gusano, de nuestro Señor Jesucristo salió la sangre. Proféticamente nos está hablando de que Cristo fue quebrantado y que su sangre fue derramada para el rescate de muchos. Y si volvemos a Levítico capítulo 14, vamos a encontrar por qué era necesario todos estos elementos. Versículo 7, Levítico 14, 7. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. El leproso podía ver que la sangre era derramada una vez, y otra vez, y 3 veces, y 4 veces, y 5 veces, y 6 veces, y no veía cambios en su cuerpo. Podía ver aún la lepra, podía ver aún el pecado, pero fue derramada una vez más. Y 7 veces, o el número 7, es tipo de la perfección. Y sabes, el libro de Hebreos menciona 7 ocasiones en que la sangre de Cristo era rociada una vez y para siempre. Cristo ya hizo todo por ti, hermano. Ya no hay nada más que puedas hacer. Él ha entregado su vida, su cuerpo, en propiciación por tus pecados. La sangre había ya purificado a aquel leproso. Y aquellas palabras que podía escuchar en su corazón: inmundo, inmundo, ahora escuchaba algo espectacular: eres limpio, eres limpio. La sangre de Cristo te ha hecho limpio a cada uno de ustedes, hermanos. Ya no escuches más las voces de la condenación, las voces del enemigo que te quieren decir: eres un impuro, no perteneces a este lugar. La sangre de Cristo te ha hecho limpio. Y ahora aquel pecador, lo más vil y lo menospreciado del mundo, lo que era repugnante delante del mundo y delante de la presencia de Dios, ahora era limpio. No había más rastro de su pecado. No hay más rastro de lepra. Levítico 14 en el versículo 8 dice: y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Estos momentos eran especiales. El tiempo corría. 7 días de su purificación. Una vez que la sangre había sido rociada en él, ritualmente ahora debía ser lavado. Tú y yo hemos sido rociados por la sangre de Cristo, una vez y para siempre. Y a los ojos de Dios estamos limpios y sin mancha. Pero es nuestra responsabilidad limpiarnos de toda inmundicia. ¿Cómo se llama eso, hermano? Santificación. Cristo ya te ha justificado, pero es tu responsabilidad santificarte. Hasta el punto anterior vimos que el leproso no tenía que hacer nada. Él no puso nada. Todo lo llevó el sacerdote y todo lo hizo él. Pero ahora empezaba un proceso para él y lo tenía que hacer él mismo. Segunda de Corintios, no lo busques, solamente lo voy a leer. Segunda de Corintios 7, versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese es ahora tu tarea, hermano. Santifícate. El sacrificio ya ha sido hecho. Santifícate en el nombre de Cristo Jesús. Perfecciónate en la santidad, en el temor de Dios. Y si pusiste atención, dice también que sus ropas debían ser limpias. La ropa nos habla
de lo que está en la relación con nosotros mismos y de lo que puede ver el mundo. ¿Y qué es lo que puede ver el mundo como cristiano? Tu testimonio. ¿Tus ropas están sucias? ¿Tu testimonio está manchado? ¿Qué es lo que ve el mundo en ti? Nunca habían sido lavadas las ropas del leproso. No había necesidad. ¿Para qué las iba a lavar si de todas maneras seguía impuro? Pero ahora está declarado puro delante de Dios y necesita lavarlas. Necesita ser blanca como la lana. A lo mejor antes te veían en lugares que no deberías de estar. O te veían haciendo cosas que no deberías de hacer. O te escuchaban diciendo cosas que no deberías de decir. Cosas que eran desagradables delante de Dios. Pero la buena noticia, hermano, ahora es el tiempo de que tus hábitos cambien. Lava tus ropas. ¿Y cómo podemos lavar nuestra ropa? Dice el Salmo 119, versículo 9, con guardar la palabra de Dios. Y otro aspecto es que el leproso debía de raer o quitar todo su pelo. Y esto estaba prohibido por la ley. Significaba vergüenza, significaba oprobio. Pero todos los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, hemos sido llamados a participar de los sufrimientos de Cristo también. Y aunque esto signifique vergüenza para nosotros, o seamos oprobio para el mundo, Cristo nos ha dicho que carguemos su cruz y le sigamos. Hebreos capítulo 10, versículo 32. Ahí sí me gustaría que abrieras tu escritura. Hebreos 10, 32. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Dios te ha llamado a participar de su sufrimiento, de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. A participar de su vituperio. Más adelante no lo busques, pero Hebreos 13:13, eso es lo que dice. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. La gente te va a odiar, a lo mejor te va a menospreciar porque sigues al gran Salvador. Pero ese es el llamado que Dios te ha dado. A que sufras su vituperio, a que lleves su vituperio. Y el leproso ya ha lavado su ropa, ya ha raído todo su pelo, pero debe de lavarse en el agua. El ave murió una vez y su sangre fue rociada una sola vez en el leproso. Pero el agua puede aplicarse las veces que sean necesarias. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Los sacerdotes tenían, tú lo sabes, en el tabernáculo una fuente de metal en la que debían de lavar ¿qué? El lavacro, sus manos y sus pies. Allí tenían que ser lavados continuamente antes de entrar a hacer su servicio. El leproso, antes de que pueda entrar a hacer su servicio o entrar al campamento, debe hacer una cosa: limpiar sus manos y sus pies. Nuevamente, esto nos está hablando de la santificación. Y era el momento en el que el leproso ya estaba dentro del campamento. Efesios capítulo 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Tú y yo, hermano, estábamos lejos, muertos en delitos y en pecados, pero luz te resplandeció y fuiste cercano. El Padre te abrazó y te hizo cercano por la sangre de Cristo Jesús. Y si volvemos a Levítico 14, en el versículo 10, dice, el día octavo
Tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Y nuevamente encontramos algunos elementos que considero importante mencionar. Primero, el número 8 nos habla de restauración o de resurrección o de algo nuevo. Y sabes, aquel leproso que había sido impuro, ya habían pasado 7 días, pero al día 8º tenía que hacer el sacrificio más grande hasta este momento. Y eso mismo dice Hebreos capítulo 9, versículo 26 en la segunda parte. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hemos sido hechos nuevas criaturas delante del Señor. Él ha tomado lo viejo y nos ha hecho nuevos delante de Él. Y dice en el versículo 13, y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado, y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho. ¿Sabes, hermano? Nunca en la vida, a excepción de los sacerdotes y los levitas, nunca nadie había estado tan cerca de la presencia de Dios como aquel leproso. Nadie era apto para entrar a ofrecer holocaustos delante de Dios. Pero el leproso tuvo este privilegio de ser presentado delante de Jehová de esta manera, con un sacrificio sustitutorio, alguien que tomara su lugar para ser ofrendado a Dios. Y aunque hasta hace 8 días esta persona era una persona vil y menospreciada, desterrada por la gente, ahora es llevado al mismísimo santuario de Dios. ¿Te sientes identificado, hermano, hermana? Tú y yo, que éramos viles y despreciados, ahora estamos siendo participantes del santuario de Dios. Y es entonces que el cordero tenía que ser degollado, y de la sangre que se tomara se debía de hacer algo especial. Colocarla en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar del pie derecho. Y estas 3 cosas nos hablan: la primera, para que puedas escuchar la palabra de Dios. La segunda, para que puedas hacer las cosas de Dios. Y la tercera, para que puedas andar en el camino de Dios. La sangre ya ha sido puesta en tus orejas, en tus manos y en tus pies, hermano. Ya puedes escuchar su palabra, ya puedes hacer lo que Él quiere, ya puedes andar por sus caminos. Creo que no, nadie dijo amén. Ya puedes hacerlo, hermano. Amén. Bueno, ya aunque sea 2 o 3 por ahí. Y en el versículo 15 dice que asimismo tomaría el aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. ¿Qué puedes notar, hermano? La sangre no iba sobre el aceite iba sobre la sangre. Dios nos ha dado lo que debemos de hacer, lo que debemos de escuchar y por dónde debemos andar. Pero es difícil si no tienes el aceite. ¿Qué es el aceite? Tipo del Espíritu Santo, así es. Necesitas de la unción del Espíritu Santo para que puedas caminar en su voluntad. ¿Cómo quieres ser santificado si no tienes al Espíritu Santo? Yo te invito, si aún no lo has recibido, si aún no hablas en lenguas, pon el aceite sobre la sangre.
Cristo ya derramó su sangre, tú ya eres limpio, ya has sido justificado, pero sobre esa sangre necesita ser puesto el aceite. El Espíritu Santo en la vida del creyente es esa energía que nos da vida. Es lo que nos da una alabanza al Señor. Es lo que en cada uno de estos servicios nos hace sentir su presencia. Hechos capítulo 1:8 dice que recibirían poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el propósito por el cual el Espíritu fue derramado? Para que sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Puebla, en Veracruz, en Mérida, Ciudad de México, Nuevo León y hasta lo último de la tierra. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hoy el Espíritu Santo te está haciendo un llamado a tu corazón, que vas a participar de estos elementos, recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Presta atención a todo este proceso que hemos visto. El cordero ya ha sido entregado por el leproso. Y este mismo proceso de poner la sangre y el aceite sobre la oreja, sobre el pulgar de la mano y sobre el pulgar del pie, esto mismo hizo Moisés sobre Aarón y los sacerdotes. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero apunta la cita, Levítico 8, versículo 24. Levítico 8, versículo 24. Qué glorioso, hermano, que aquel hombre o mujer que era impuro delante de Dios estaba recibiendo lo mismo que recibieron los sacerdotes. Y abre tu escritura en Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 5. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, ¿qué? Te hizo rey y sacerdote para Dios su Padre. Y a Él sea la gloria e imperio para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios te ha hecho rey y sacerdote, sacerdote del Dios vivo, para que testifiques, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Apúntalo en tu corazón, hermano. Llévalo siempre. Eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Quién iba a decirlo? Que un pecador como tú y yo, ahora seríamos llamados al sacerdocio, a ministrar y servir a un Dios grande y poderoso, al Rey de gloria. Tu pecado ha sido perdonado, no hay más que hacer, todo ha sido cubierto por la sangre de Cristo. Cuando comas del pan y bebas del fruto de la vid, recuérdalo, Cristo lo ha hecho todo por ti y te ha hecho rey y sacerdote. Si esto no mueve tu corazón, hermano, no sé qué es lo que lo hará. Porque no hay cosa más preciosa que recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Porque un día estaremos sentados a su mesa, comiendo el pan juntamente con Él. Y hoy te quiero decir, Josué, Juan, Brenda, todos y cada uno de nosotros, eres bienaventurado, bienaventurado, bienaventurada. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel hombre en quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Eres bienaventurado. Lo que el mundo te haya dicho, deséchalo. Eres bienaventurado. Y el último punto que vamos a ver de esta ley de la lepra, en Levítico 14, versículo 20. Levítico 14, versículo 20.
Dice, y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él, y será limpio. El leproso se quitaba ya sus ropas de inmundicia y podía vestir nuevas ropas. Aquel pelo que había sido raído por su vergüenza volvía a crecer. Aquellos que le habían sido le declaraban inmundo, ahora le llamaban amigo y hermano. Y ahora el sacerdote que lo examinaba todo el tiempo y que lo acompañó en todo este proceso, le dice, eres limpio. Así como tú y yo, por el justo juicio de Dios, que éramos enemigos de Él, que íbamos en contra de su palabra y en contra de su voluntad, ahora Él te ha declarado justo y limpio por el sacrificio de Cristo. Y surge entonces la pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra del trono de Dios, el que también intercede por nosotros. Y te vuelvo a decir, lo que el mundo, lo que el diablo y lo que la carne te puedan decir, no hay más condenación, porque Él te ha justificado. Y nadie te puede acusar, porque tenemos un abogado que intercede por nosotros. Ver a un leproso nuevamente en el campamento era como decir que un muerto había vuelto a la vida. Y es cierto, un muerto ha resucitado. El que estaba muerto en delitos y en pecados ha resucitado por el poder de Dios. Hemos pasado, hermano, de muerte a vida. Y hemos sido llamados a una cosa: vivir para alabanza de su gloria. Ya no voy a entrar en detalle, pero en Efesios capítulo 1 hay 3 ocasiones que menciona que hemos sido llamados para alabanza de su gloria. Y ahí puedes tú estudiar la obra que hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que hizo en el pasado, lo que está haciendo hoy y lo que hará en el futuro. Pero yo quiero que te quedes con eso, que vivas para alabanza de su gloria. Ahora el leproso podía traer a la memoria la historia de sus días pasados, de su vida antigua, del dolor que había sufrido fuera del campamento, todo lo que vivió en su proceso de purificación, haber sido presentado y tener el privilegio de estar delante de Jehová, que había recibido lo mismo que los sacerdotes, que ahora es rey y sacerdote para Dios. Ahora él puede recordar todo esto y en sus memorias encontrar una alabanza a Dios y ofrecer sacrificios de júbilo ante su altar. Y el salmista no lo pudo expresar de una manera mejor. Rebosa mi corazón palabra buena, y dirijo al rey mi canto. Mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero. Oramos hoy en la mañana porque Dios ponga un cántico nuevo en nuestros corazones. Yo quiero animarte, hermano, que recuerdes lo que eras y lo deseches y veas lo que eres hoy, un rey y sacerdote. Y exprésalo para gloria de Dios, una alabanza para su gloria. Que explote tu corazón de palabra buena y que dirijas al Rey tu canto. Y si volvemos a Marcos capítulo 1, que fue el pasaje con el que iniciamos todo. Marcos capítulo 1, en el versículo 44. Dice, y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. ¿Para qué? Para testimonio a ellos. ¿Y qué fue lo que hizo el leproso?
Comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad. Yo puedo imaginarme a aquel leproso que estaba hincado delante del rey y que le estaba implorando que si quería él podía limpiarlo. Y le dijo: quiero, sé limpio, como aquellas palabras que escuchaba del sacerdote: eres limpio, como aquellas palabras que escuchas de Dios: eres limpio. Y ve y preséntate al sacerdote para testimonio a ellos. Hoy Dios te ha dicho para testimonio a ellos: preséntate. Tus ropas han sido lavadas, son blancas como la nieve. ¿Para qué? Para testimonio a ellos. Divulga tu salvación, hermano. Haz que la gloria de Dios crezca en ti y divúlgala. No lo escondas. No escondas la luz que Cristo ha puesto en tu corazón. Muéstrate a testimonio a ellos. Amén. Y mientras nuestros hermanos van a preparar los elementos, vamos a recordar todo lo que vimos en este estudio. El primero de ellos dijimos que fue la relación con la palabra de Dios. Y dijimos que el sacerdote debía ser examinado. El sacerdote debía examinar al leproso. De la misma manera, tú y yo somos examinados por la palabra de Dios. El segundo fue con la relación del mundo, que la llaga era más profunda que la piel. Éramos separados de Dios porque teníamos un pecado en nuestro corazón. Pero hoy Dios te está llamando: sepárate completamente del mundo, de sus deseos y de la vieja naturaleza. Vimos en el tercero la relación con la autoridad, que la erupción se extendía. Y así como el pecado se extiende, Dios te está llamando a que te sometas a Él y no des lugar a las tentaciones, y el diablo huirá de ti. Vimos en el cuarto punto los tratos personales, que el leproso debía de rasgar sus vestidos, que debía de habitar solo y fuera del campamento. Y de la misma manera dijimos que Dios produce en ti dolor, produce en ti tristeza, para que esto te lleve al arrepentimiento, porque Él quiere reconciliarte con Él. En el quinto, la relación con el plan de Dios, vimos que el sacerdote debía de salir del campamento e ir al leproso. Cristo ha sido enviado en rescate por muchos. En la relación con Dios mismo, hablamos del proceso de purificación. Has sido lavado con su sangre. Has sido ungido con su Espíritu Santo. Se ha restaurado la comunión de ti con Dios. ¿Para qué? En el séptimo punto, para gloria de Dios. Y será limpio, para que vivas para alabanza de su gloria, en testimonio a ellos. Yo quisiera que meditemos un momento en estas palabras. Y si puedes buscar un lugar sobre tus rodillas en este momento, que hagas lo mismo que hizo aquel leproso. Se presentó delante de Jesús, hincado y postrado a la rodilla, y le dijo: quiero, sé limpio. Fueron las palabras que escuchó. Si tienes algún pecado, hermano, en esta hora suéltalo delante de Cristo Jesús. El apóstol nos llama a examinarnos a nosotros mismos en tiempo de Santa Cena. Si no puedes doblar tus rodillas, aunque sea inclina tu rostro y ten un momento en oración con el Padre. Ponte a cuentas con Él en este momento. Y recuerda el sacrificio de Cristo Jesús por ti. Recuerda que has sido ungido con el aceite fresco del Espíritu Santo. Padre, estamos delante de ti, postrados, hincando nuestras rodillas, suplicando por tu perdón. Si tú quieres, podemos ser limpios.
Padre, perdona nuestras iniquidades y nuestras maldades. Tú cargaste con el peso del pecado para que nosotros podamos tener una libertad delante de ti. Señor, no encontramos salvación sino únicamente en ti. Tus discípulos preguntaron, ¿quién podría ser salvo? Y tú dijiste, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Padre, tú enviaste a tu Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y aunque Él participó de lo mismo de carne y de sangre, fue ungido con el poder de Dios e hizo milagros y maravillas entre las gentes. Padre, si tú quieres, podemos ser limpios. Hoy traemos a la memoria nuestros pecados y nuestras iniquidades. Pero tú levantas nuestros rostros y nos dices, quiero ser limpio. Bienaventurado eres, hijo mío, hija mía. Eres limpio por la sangre de mi amado Hijo Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a vivir en santidad delante de tu presencia, a ser santificados por tu palabra, a ser ungidos con el poder del Espíritu Santo, y que como aquel leproso podamos ser restaurados en una comunión con Cristo Jesús, el mediador de los hombres, el único mediador, el único Salvador en quien podemos confiar, la roca de nuestra salvación. Gracias, Señor, porque al comer del pan y al beber del fruto de la vid, anunciamos una cosa, que tú moriste, que fuiste sepultado, pero que al tercer día resucitaste con poder y gloria. Y un día tú volverás por nosotros. No beberás más del fruto de la vid hasta que vengas por tu amada iglesia. Padre, tú estás preparando morada para nosotros en los cielos. Y queremos vivir confiados en que tú vienes por nosotros, en que todo lo de este mundo es vano, en que lo de este mundo es vil, que nos dé asco, Señor, el pecado, que podamos vivir en el temor de Dios. Gracias, Dios, porque tú haces más de lo que pedimos o entendemos, y al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Narabara Shandara Iriandere Bere Shandere Bere Kandara Orre Bere 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 Kendere Bere Shandere. Que salga de ti un cántico nuevo, hermano. Oriandere la Barakandara Shandere Bere Bere Kendere Oriandara Barakos Tiriandere Bere Bere Shandere Oriandala la Bakundara Bara Shandere Ora Barakandara Yandere Bere 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 Shandere.
Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es. Te fue inmolado, eres digno, eres digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El Cordero digno es, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que de ellos hay. Oí decir, oí decir, oí decir. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, el poder, por los siglos de la vida. Amén. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.